Gracias a todos quienes se inscribieron en este curso de narración de noticias para radio y televisión. Excelente curso porque lo más importante es que aquí aprenderás bastantes técnicas para que puedas hacer ese programa de radio y de televisión o llevar las redes sociales en el área audiovisual. Vamos a avanzar y lo más idóneo es que yo les diga cuál sería la estructura, comenzando con el primer módulo. Vamos a comenzar desde la noticia, redacción básica noticiosa y géneros noticiosos en este primer módulo. Pero, por supuesto, la lección número 1 del módulo 1 es lo que verán en este video. Vamos a hablar de la noticia, qué es la noticia, estructura de la noticia y partes de la noticia. Comencemos con la noticia. Vamos a conceptualizar qué es lo básico. La noticia es una información sobre un hecho o un acontecimiento, de manera que se hace importante y relevante dependiendo de cómo tú lo redactes para transmitirlo a través de los medios audiovisuales, bien sea radio o televisión. Además que es novedoso, pero podemos también conceptualizar que la noticia es la construcción o elaboración de un hecho que se considera totalmente importante divulgar, dar a conocer. Y esa experiencia de hacer la noticia y ver cómo es el proceso de redacción de noticia para radio y televisión es lo que te estamos dando en este momento, en esta primera lección, lección 1 del módulo 1. Ahora vamos a comprender cuáles son las características de la noticia. Para conceptualizar y para abordar las características de una noticia debemos entender sus partes, y las partes de una noticia son el título, antetítulo, un sumario o subtítulo, el lead, el cuerpo y el cierre. Vamos a definir cada una de ellas. El título es lo más importante y es el que abre esa información noticiosa que tú estás leyendo o que estás escuchando. El título debe referir lo que significa o lo que tú vas a abordar en esa noticia. No debe pasar de más de entre 10 y 14 palabras. Es decir, un título es un resumen de toda esa noticia. Más adelante también podemos ver en la parte superior del título un antetítulo, que pudiera ser y que de hecho es así, se complementa o complementa el título. Puede ser que en ese antetítulo tú digas cuál es la ubicación geográfica, cuál es el sector donde se está realizando esa actividad, si es una actividad, dónde se desarrolló ese hecho, quiénes lo dicen, pero el antetítulo siempre forma parte de ese binomio completo del título. Más abajo podemos encontrar un sumario o un subtítulo. El sumario define en un resumen lo que se está abordando en la información. Es decir, puede ser, en líneas generales, un resumen de todo mi texto informativo. Luego, como cuarto punto o cuarta característica de una noticia, tenemos el lead. El lead es ese primer párrafo que nosotros leemos y en el que comprendemos totalmente qué es lo que está pasando. Más adelante vamos a ver cuál es la fórmula para la noticia y en eso pues está relacionado ya las partes de la noticia. Ese lead debe decirme al menos 4 o 3 características fundamentales de la noticia. Puede ser el qué, cómo, cuándo y dónde. También puede ser el qué está pasando, dónde está pasando y por qué está pasando. Y pues eso me permite a mí entrar en lo que es la información. Posteriormente pudiera ser que tú te encuentres con 2 o 3 párrafos adicionales que corresponden al cuerpo de esa noticia y que además complementan la información previa que ya has dado, con otras afirmaciones, con otros elementos noticiosos que me permiten entender por qué está pasando esa situación. Y ya al final sería el cierre de esa información. El cierre pues es una estructura que permite ya decir, bueno, esta información llega hasta acá. Esa estructura que yo te acabo de dar, en la que nosotros conocemos cuáles serían las características de la noticia, es una estructura denominada pirámide invertida. La pirámide invertida es una estructura que se utiliza en las ciencias sociales, en especial el periodismo.
Tú dirías, ¿cómo voy a hacer para redactar y que mi noticia tenga esas características? Sencillo, la pirámide invertida me dice que lo más importante es lo que yo debo resaltar, por eso el título y el lead deben decir casi todo de la información. Posteriormente lo menos importante y luego lo que ya no es importante pero que complementa la información. Por eso llamamos pirámide invertida. Gracias pues a Félix Lope de Vega y Rudyard Kipling, quienes fueron los autores de esta fórmula y esta estructura que se utiliza en las ciencias sociales y específicamente en el periodismo o en la redacción para la comunicación social. Pero también yo quiero hablarte de esa fórmula, porque tú te preguntarías entonces cuál es la fórmula para que mi noticia que va para radio y televisión tenga esas características que me está hablando en este momento esta persona, que soy yo. Pues esa fórmula muy mágica tiene unos elementos o 6 preguntas base fundamentales, que es ¿qué pasó? ¿A quién le pasó eso? ¿Cómo sucedió o cómo pasó? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Dónde pasó? ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Y por qué ocurrieron los hechos? Cuando tú te hagas esas preguntas, puedes establecer una excelente nota de prensa siempre y cuando mantengas toda esta información que te estoy dando. Eso pues, mis amigos, es parte de lo que es la noticia, partes de la noticia, estructura de la noticia y por supuesto todos sus elementos. Pero también debemos hablar de las características. Ya una vez definido cómo nosotros vamos a redactar y cuáles son esas partes de la noticia, como te dije, antetítulo, título, sumario, lead, cuerpo de la información y cierre, también siguiendo la fórmula de las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde y por qué o a quiénes le sucedió, entendiendo que esta estructura pertenece a una pirámide invertida, que es una estructura creada para las ciencias sociales y el periodismo gracias a Félix Lope de Vega y Rudyard Kipling, quienes son los autores. Entonces vamos a definir cuáles son las características de una noticia para radio y televisión. Entre las características fundamentales podemos hablar de la veracidad, es decir, esos hechos tienen que ser totalmente verificables y que además, por supuesto, sean narrados de una forma clara, que es otra característica, clara, concisa y que pueda ser entendible tanto para profesionales, técnicos, como la comunidad en general, porque mi noticia va a ser proyectada a través de los medios de comunicación social, de radio y televisión, para un público inmenso que no conozco todavía. Entre otras características también es la proximidad. Cuando nosotros entendemos que esa noticia me puede afectar a mí, es sumamente fundamental porque tiene un público y ese público es el que va a hacer que se consuma ese contenido. Otra de las características fundamentales y que yo pues admiro muchísimo de todas las noticias es la novedad, y es que una noticia es novedosa. Si una noticia no es novedosa, debemos hacer seguimiento al resto de esa información. Es decir, hay una noticia, pero que al día siguiente ya no es esa noticia, no es nueva, pero sí se puede hacer un seguimiento, una segunda información que complementa a los hechos que ya se han suscitado anteriormente. Esto, señores, es parte de la lección número 1 de nuestro módulo 1, la noticia. Importante que usted pueda verificar cada uno de los conceptos que hemos abordado el día de hoy, que también ustedes puedan ampliar lo que es las partes de la noticia, también entender la fórmula, entender qué es una pirámide invertida, hacer los ejercicios que ya ustedes podrán ver acá también en la plataforma para que puedan avanzar en el siguiente módulo y también en la segunda lección de este primer módulo. Así que nos vemos en esa segunda lección.